José Ramírez es CISP, está certificado como CISP, es fundador del capítulo ICC Cuadrada México y actualmente se desarrolla como director de ventas en Latinoamérica para Stellar Cyber. Es un entusiasta de la seguridad y es un placer trabajar con él. Hemos dado pláticas en diferentes partes y bueno, José, muchísimas gracias, bienvenido. Ustedes me dicen si ya la pueden ver. Listo, el escenario es todo tuyo. Excelente, muchísimas gracias. Ay, perdón por la cámara que está acá abajo, pero afortunadamente me traje una segunda laptop para este evento, porque la otra la dejé allá abajo, y ahora estoy trabajando con otra laptop que tiene la cámara acá abajo que no me gusta mucho. Pero, en fin, quería platicarles el día de hoy un tema de C-Levels. Hablar con el C-Level regularmente es una situación muy compleja, porque implica hablar en un lenguaje que no es técnico, que no hablamos todos los días, que a pesar de que hayamos tomado algún tipo de diplomado, algún programa, esos famosos de IPADE que ya son tan comunes, no siempre hablamos en beneficios, hablamos siempre en unos y ceros, y eso es complicado. Entonces, las distintas organizaciones se han dado cuenta de ese tipo de cosas, y algo que estamos haciendo de manera general, o que hacen de manera general muchas organizaciones, es el desarrollar estos marcos de comunicación con el C-Level. En particular, yo voy a hablar uno que a mí me gustó muchísimo porque se me hace muy práctico, se me hace súper aterrizado para el C-Level. Entonces, voy a empezar. Si me permiten presentarme un poquito, digo, ya Gustavo hablaba un poquito de lo que yo hago, pero creo que yo siempre lo que digo es, detrás de una empresa o detrás de un negocio, siempre hay una persona. Entonces, más allá que el B2B, el business to business, esto creo yo que es P2P, personas a personas, ¿no? Entonces, les platico un poquito de mí. Yo soy un padre de tres chamacos, uno ya de 19 años, con novia y todo el asunto, y la chiquita de 11 años, el otro de 13, muy feliz, casado con una abogada, entonces saben que me tengo que portar bien. Tengo ya 25 años en tecnología, de los cuales 20 han sido explícitamente en ciberseguridad. He pasado ya algunos caminos, algo que algunas veces he platicado en algunas conferencias, de lo que no me siento muy orgulloso, pero la primera vez que me hackearon fue en el año 2000, entonces fue hace 20 años. Obviamente 20 contra 24 años, pues precisamente el punto, ¿no? Donde no tenía nada de experiencia en ciberseguridad, hacíamos algo completamente distinto. Entonces, a partir de ahí empezó la espinita de entender cuál era el tema de la ciberseguridad. ¿Ok? La otra es, pues ya tengo algunas certificaciones, como nos comentaba Gustavo y Milton, pues tengo algunas certificaciones reconocidas de la industria, incluyendo algunos programas de alta dirección que me permiten llevar un mensaje tanto técnico como comercial, como de negocios. Entonces, esto es sumamente importante para mí, me ha ayudado a enriquecer. Acabo de cumplir 4 años ahora en Stellar Cyber y duré más de 20 años, en realidad, un montón de tiempo. No les voy a decir tanto, porque si no van a sacar mi edad. Pero ya hace algunos caminos. ¿Ven estas canas? Yo no las tenía. Y lo último, me encanta viajar. Es algo que disfruto. Les comentaba, ahorita estoy acá de viaje en República Dominicana. Entonces, desde acá estamos viendo la transmisión para todos ustedes con muchísimo gusto. De negocio, pero pues ya tuvimos la oportunidad también de ir allá a la zona colonial. Ahora, el tema del día de hoy. ¿Eres CEO o le hablas a los CEOs? Entonces, si eres un CEO y estás en esta presentación, qué bueno, me encanta la idea. Hay una información, una encuesta del Foro Económico Mundial, no es cualquier encuesta, donde decía que las empresas más ciberresilientes son aquellas en las cuales el CEO puede hablar de su estrategia de ciberseguridad. Ajá. No el CISO, no el CIO, el Chief Executive Officer, el director general, pues el presidente de la compañía habla de la estrategia de ciberseguridad. Entonces, cuando esas personas hablan de la estrategia de ciberseguridad, es porque tienen clarísimo hacia dónde van.
¿Y esto cómo se logra? Con un trabajo, señores. No es fácil, no, definitivamente no. Hace ratito Roberto nos comentaba algunas estrategias que ellos están siguiendo que me parecen excepcionales. En la mañana escuché un ratito algunas otras conferencias, bastante, bastante buenas, pero precisamente el CEO siempre es como al que le vamos a ir a pedir el dinero y el que nos va a decir no porque es muy caro. Aquí tenemos que hablarle directo al CEO. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hablar el día de hoy de un documento que ya les comentaba, que es algo bien importante. Entonces, ahorita les voy a platicar de eso. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el tema de la ciberseguridad? ¿Por qué necesitamos una ciberseguridad? Por un lado, tenemos un montón de alertas. Cuando hablamos de alertas, hablamos de incidentes de seguridad, alertas de seguridad, que esto generan un montón de información. Entonces, si a esto sumamos que cada vez el stack de seguridad en un concepto técnico, le decimos al CEO, oye, ¿sabes qué? Cómprame un EDR y el firewall y renuévame el firewall, pero ahora hay que poner un WAF. Ah, bueno, ya no es WAF, ahora es WAP. Cómprame un anti-ransomware. Oye, pero con el EDR no, porque necesito algo mucho más especializado. Entonces, todo ese tipo de cosas se vuelve más complejo y más complejo y más complejo. Entonces, adicionalmente a que falta la capacidad de los analistas. Una, porque puede ser que no tengamos gente o porque la gente que tenemos no está capacitada, hablando de las organizaciones. Entonces, eso se vuelve un problema cada vez más grande. Entonces, hablamos de mayor riesgo de brechas. Entonces, esta es una realidad que no podemos obviar, que tenemos que entender y que tenemos que manejarla. No podemos simplemente decir, ah, no, todo está súper bien. Yo como cliente voy a tener un firewall, un EDR y listo, ya tengo mi ciberseguridad. ¿Por qué? Porque todos mis empleados están aquí en mi oficina. No, a pesar de que sí los pudiéramos tener en la oficina, estas cosas nos llevan por todos lados. Y aquí está mi correo, y de aquí me puedo conectar a la página, y de aquí me puedo conectar a no sé cuántas cosas. Me conecto al Drive de Google, me conecto al SharePoint de Office 365, me conecto a todas esas tecnologías. Y entonces la información anda por todos lados. Ya no podemos vivir encerrados. El mismo Foro Económico Mundial, hay un documento que le llaman el Cyber Security Outlook, donde dice los datos personales ya están fuera, básicamente, ¿no? Ya están fuera. Asegúrate de sacarle provecho a toda esa información. Entonces ya no es protege tus datos personales, no, ya están fuera. Entonces tenemos que asumir que esto está pasando, que tenemos brechas, que tenemos una serie de situaciones que cada vez es más compleja la ciberseguridad. Entonces, no porque sea compleja debe de ser inentendible. Debe de haber especialistas que se encarguen de que sea entendible. Y precisamente es lo que quiero platicar el día de hoy. Entonces, si son CEOs o si son gente que habla con los CEOs, vayan y busquen este documento. Igual, con muchísimo gusto les puedo compartir la liga en un chat posterior. Pero vayan y busquen el National Cyber Security Center de el Reino Unido. Y dentro de ese hay una parte de recursos y ahí viene el Cyber Security Toolkit for Boards, o sea, para consejos. Entonces, esto es algo muy sencillo. La verdad es que yo hice una recopilación de los puntos más importantes para que lo tuviéramos disponible para todos ustedes y poder conversarlo, hacerlo un poquito más sencillo. Esta charla ya la he dado un par de veces a CEOs y ha sido súper bien recibida, porque a pesar de que los de ciberseguridad decimos, no, es que la ciberseguridad requiere de una certificación de tal y de tal y de tal y de tal, sí se necesita, pero tenemos que hacerla sencilla la ciberseguridad, ¿de acuerdo? Tenemos que buscar las formas en las que sea sencilla para el consumo general, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que vemos esto, que desde ahí lo pueden descargar, por eso lo dejé un poquito más de tiempo, les empiezo a platicar cómo está organizado este toolkit. Entonces, el toolkit está organizado en 3 secciones. Uno de ellos es, primero, crear el ambiente correcto. Dentro de crear el ambiente correcto hay 3 tópicos. Uno es integrar la ciberseguridad en tu organización. Puse CS como ciberseguridad,
nada más para acotar los espacios y que no tuviera que ser, hay unas letritas chiquititas, ¿sale? Integrar la ciberseguridad en tu organización, que es primer punto. Segundo, desarrollar una cultura positiva de ciberseguridad. Tercer punto, el desarrollar el conocimiento en ciberseguridad. Y lo siguiente punto, obtén la información correcta para soportar la toma de decisiones. Esto es súper importante que tengamos la información para poder desarrollar una estrategia. Entonces ahí entra precisamente identificar los activos críticos en la organización, entender las amenazas de ciberseguridad, porque no puedo ir como por la vida así como asumiendo que todo es bien, que todo es bueno, que todo es lleno de flores y de pétalos de rosas, porque los hackers dicen exactamente lo contrario. Y ya nos platicaban ahorita, ¿no? Gestión de riesgos en ciberseguridad, que también es súper importante. Entonces, estos se agrupan para poder tener una correcta toma de decisiones para la ciberseguridad. Le sigue una tercera línea, tomar acciones para gestionar los riesgos. Entonces, en el punto 7, ¿cuál creen que es? Implementar medidas de ciberseguridad efectivas. O sea, esas medidas refiérase a un firewall, un WAF, un WAP, un EDR, un lo que tú quieras. Contrario a lo que siempre pensamos como ciberseguridad, un firewall o un EDR o una tecnología de estas, pues realmente ese es el punto 7, donde ya tenemos un montón de cosas arriba y el séptimo es el último punto. No significa que, bueno, me voy a abrir un negocio y voy a iniciar sin firewall, sin EDR hasta que cree una estrategia de seguridad. No, desgraciadamente ya no es así. Cuando yo les decía que me hackearon en los años 2000, pues fue realmente porque yo tenía un proxy, un Wingate, para aquellos de la vieja escuela. Hay que escriban a ver quién se acuerda del Wingate, del proxy. Era lo que teníamos como compartir internet, un poderoso 256 kilobytes. Entonces, realmente esto ya no se puede permitir ahorita. Tenemos que iniciar con implementar medidas de ciberseguridad, pero tenemos que hacer una planeación de qué es lo que yo realmente necesito. Colaborar con una cadena de suministro y partners, que muchas veces obviamos esa parte, y finalmente planear la respuesta a ciberincidentes. Esto lo vamos a abordar desde dos tópicos. Uno, las actividades que vamos a tomar para cada uno de esos puntos, y la otra es medidas, cómo vamos a evaluar que eso está siendo ejecutado. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hablar de eso. Pero cuando hablamos con un CEO, es importante tener una mesa de diálogo puesta donde les digamos cuáles son los conceptos más importantes. Entonces, no quiero ser puritano en el sentido de la ciberseguridad es A, B o C, porque eso es complicado, ¿de acuerdo? Pero lo que sí decimos es, la ciberseguridad es la manera en que individuos y organizaciones reducen el riesgo de ataques cibernéticos. Su función principal es proteger dispositivos y servicios que usamos tanto en línea como en el trabajo contra robos o daños. ¿Ok? Entonces, es una definición que a mí en lo particular me gustó, me agradó. Creo que compone las situaciones más importantes. Entonces, definitivamente es algo que nos puede ayudar mucho. Ahora, como miembro de consejo, es crucial ver la ciberseguridad como de una manera estratégica, como un elemento fundamental de cualquier operación, y no operación de seguridad, de cualquier operación de cualquier organización. Debería de estar embebido, y eso lo vamos a estar hablando. Ahora, hay dos puntos que son súper importantes, la ciberseguridad y la ciberresiliencia. Ciberseguridad es enfocar en prevenir que los hackers penetren sus temas, que es como algo más aterrizado de lo que decíamos arriba, y el otro punto que es la ciberresiliencia, que ahorita está de moda y que todo el mundo lo escuchamos y que estamos viendo de ser resilientes también como personas, y la ciberresiliencia, que es la habilidad de una organización de protegerse a sí misma, punto, de detectar, responder y recuperarse de un ataque. Repito, ciberresiliencia es esa habilidad de recuperarnos, de poder protegernos, pero también de recuperarnos. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo, cómo lo estamos viendo, qué está sucediendo a nivel del mundo, ¿no? En el tema de ciberseguridad. Entonces, al CEO le debe de quedar clarísimos estos conceptos. La ciberseguridad es algo muy sencillo, no lo hagamos tan complicado. Entonces, siguiendo con conceptos, entra un tema que es súper importante,
y que me lo topo muchas veces con muchos CEOs o con miembros del consejo, asesores, con CFOs, con la gente de ventas, y dicen, bueno, es que mi organización no es tan importante, no es Coca-Cola, no es Walmart, o sea, no tenemos los miles de millones de dólares, entonces a mí no me pegan. Entonces, lo que decimos es, cualquier organización que dependa de tecnología digital corre el riesgo de sufrir un ataque cibernético. Entonces, realmente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, no está tan dirigidos los ataques. Hay unos que sí, definitivamente, pero la gran mayoría podríamos decir que no están dirigidos, ¿de acuerdo? Entonces es algo súper importante que eso lo debemos tener en cuenta. Segundo, la mayoría de los ataques cibernéticos no están dirigidos a un objetivo y son oportunistas por naturaleza. Aquel que no haya jugado alguna vez con un port scanner en el mundo, así nada más a ver qué hay arriba, qué hay afuera. Y de repente en los años 2000 es cuando no había los firewalls y que estaban los servidores expuestos directamente, pues veías ahí las carpetas compartidas y tú te podías meter a verlas y veías archivos y veías cosas. Entonces, realmente eso es oportunista. Ahora ya no es tan abierto, pero ¿cuántas personas no tienen que publican su RDP? ¿Cuántas personas no tienen que publican su FTP, su SSH? Entonces, hay algunas que están bien resguardadas, pero yo diría que la gran mayoría no. Entonces, en el mundo de OT, de la tecnología operacional, que yo sé que en Tijuana y los amigos de Tracer ven mucho también, en el mundo OT es algo en particular y que todo el mundo decimos, bueno, los robotcitos, los PLCs, todas esas tecnologías están allá adentro, pero hay muchos que están expuestos a Internet. ¿Por qué? No sé, no tengo idea. No me pregunten, yo no lo puse, pero hay muchos. Busquen en estas páginas donde se dedican a estar buscando, a estar sondeando las IPs y a ver qué puertos tienen y reconocer qué tipo de dispositivos están ahí. No lo voy a decir por no abrir más esa conversación, pero a final de cuentas ahí están expuestos, ¿vale? Los cibercriminales intentarán explotar una debilidad o vulnerabilidad en un sistema sin tener en cuenta a quién pertenece ese sistema o el tamaño de la organización. Eso hay que tenerlo nosotros claro y los CEOs más. Eso significa que los riesgos cibernéticos deben identificarse y mitigarse de manera proactiva, no hasta que ya tengo el chamaco ahogado. Lo que decimos en México, ¿no? Prevenir antes de lamentar. ¿Ok? Eso es lo mejor. ¿Ok? Ahora, ¿quién está detrás de los ataques? Porque esa es la pregunta después de por qué mi organización no puede ser objeto. Entonces, ¿por qué puede ser objeto de un ataque? Lo siguiente es, o bueno, ¿y quién está detrás de esos ataques? Pues la realidad es que la mayoría de las infracciones cibernéticas, de los ataques cibernéticos, no son resultados de ataques complejos y sofisticados. Es la realidad. Seguimos en ese punto. La gran mayoría de los ataques aún se basan en técnicas muy conocidas como phishing. ¿Qué es phishing? Es engañar a un usuario. Punto. ¿Cuál es la mejor defensa para ese phishing? Puede ser el mejor anti-phishing, el mejor sistema de email security, lo que ustedes quieran. Pero si pasa uno y el usuario le da clic, estás. Entonces, ¿cuál es la más barata? Pues entrenarlos a los usuarios en que no le hagan clic. Sencillo, ¿no? Entonces, eso es fácil, pero a la vez complejo. Entonces, ahí es donde precisamente vamos a hablar en esta charla. Ahora, punto número 1. Y les decía, vamos a dividir en actividades y en mediciones, en indicadores. Entonces, el punto número 1 que dice este National Cybersecurity Center, el toolkit, el primer punto dice, integra la ciberseguridad en tu organización. Esto es crítico, importante, indispensable. Y ahí ponían una frase que a mí me encantó. La ciberseguridad es un deporte de equipo. No puede ser algo que sea solamente aislado para el equipo de ciberseguridad. Realmente la ciberseguridad debe de ser algo que debe permear a nivel de organización. Y es precisamente lo que nos pide aquí esta práctica. Entonces, gobernabilidad, dice, primera actividad es debe de haber gobernabilidad. Integrar la ciberseguridad como parte de toda la estrategia de gobernabilidad en la organización.
desde la estrategia corporativa, los procesos de gestión de riesgos y procedimientos de auditoría y cumplimiento. O sea, palabras simples y llanas para todos nosotros. La ciberseguridad debe de ser un concepto en el cual pensemos todos aquellos que estamos involucrados en el desarrollo de un nuevo negocio, de un nuevo servicio, de un nuevo producto, de cualquier estrategia de planear el siguiente año. La ciberseguridad debe estar embebida en nuestro chip, seas o no de ciberseguridad. Debes de pensar. Pensemos en un banco que dice, voy a lanzar mi nueva aplicación. Mi aplicación que va a ser para transferencias más sencillas de dinero. Listo. Llega la ciberseguridad, oye, pero ya pensaste el framework para proteger el app y bla, bla, bla. No, 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 no me interesa. ¿Ustedes creen que eso pueda pasar? Definitivamente no. Es algo que ya los bancos lo piensan por default. Y me van a decir, bueno, es que yo soy una venta de retail. Ujú. ¿Cuánto dinero no circula por sus bancos? ¿Cuánta mercancía, cuántos fraudes no puede haber? Entonces pensemos como cualquier organización que sea a lo que ustedes se dediquen o que sus clientes sea a lo que se dediquen. Pensemos, ¿depende mi operación de un sistema? ¿Qué pasa si mi sistema, sea lo que sea, mi RP, mi archivo de Excel, lo que ustedes quieran? ¿Qué pasa si no lo tengo una semana? ¿Qué pasa si no lo tengo un mes? Pero medianamente grande, puedes encontrar la forma de darle la vuelta. Puedes recuperarlo, puedes hacer algunas cosas. Pero ¿qué pasa si eres una empresa pequeña y que dependes de esta aplicación y no la tienes por un mes? Que no sabes quién te debe, a quién le debes, no sabes cómo cobrar, no sabes cuánto vale, no sabes de estimaciones. Pensémoslo, es una situación bien complicada. Entonces, debe de haber esa posibilidad de integrar dentro de la gobernabilidad la ciberseguridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que recomienda el NSC? Usar una organización externa para asesorar en ese tema. O sea, no quedarnos nosotros con el chamaco, sino ir a preguntarle a un externo, como en este caso Tracer, como otras organizaciones que hay, para poder decir, oye, ayúdame a ver que lo que estamos haciendo está correcto. Y no porque el CISO o el CIO o el de sistemas, pues, de las organizaciones no sepan. Probablemente sí, probablemente no. Pero suponiendo que sí lo saben, pues es otros ojos. Y esa es una vista externa. Evitar la ceguera de taller, decimos nosotros. Utiliza frameworks que te sean prácticos. Obviamente, NSSC recomienda los Cyber Essentials. De hecho, hay un documento igual a este, pero para Small Medium Business. O sea, mucho más concreto, mucho más aterrizado, mucho más sencillo todavía. Las prácticas inclusive todavía son más sencillas. Ellos no mencionan el NIST CSF, este lo agregué yo, porque obviamente el NIST CSF es el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, entonces eso no hace referencia al tema del Reino Unido, pero es algo importante que también debemos de considerar, que es muy famoso ya por acá en América, en México en particular, y definitivamente el ISO 27001 que se ha vuelto como el caballito de batalla, ¿de acuerdo? Pero vamos a hablar más al respecto de esto. Comunicación efectiva también dentro de las actividades para integrar la ciberseguridad en tu organización y que justamente es parte de lo que yo les decía, mejorar la comunicación entre las distintas organizaciones de la empresa. Ay, perdón por la cacofonía. Pero, ¿a qué me refiero con esto? El área de ventas no tiene por qué estar peleada con el área de TI. El área de producto no tiene por qué estar peleada con el área de TI o el área de ciberseguridad. Tenemos que encontrar esos puntos medios y tenemos que, desde el área de ciberseguridad, hacer una comunicación sencilla. Y nosotros como CEOs o aquellos practicantes como CEOs tienen que facilitar esa comunicación. Y no es simplemente decir, hey, ustedes hablen, sino tengamos un marco de referencia, que volvemos al primer punto, gobernabilidad, para que esto se comunique, para que sea parte del día a día y que no el equipo de ciberseguridad detenga al área de producto porque le tienen que meter algún control de ciberseguridad. Que vaya embebido y que van trabajando de la mano, ¿de acuerdo? Que se van juntando. Esa es la parte de comunicación efectiva. Que todos los equipos internos de la organización requieren conocimiento
lo suficientemente bueno de ciberseguridad para integrarla en todas sus operaciones. O sea, no tienen que ser expertos el resto de los equipos, pero tienen que entender que hay riesgos y que esos riesgos, si están utilizando tecnología en algún tipo, pueden materializarse. ¿Ok? Entonces, eso es algo que nosotros como responsables de ciberseguridad debemos de procurar entender, que los demás equipos deben de entenderlo esto fácil. Entonces, ahora indicadores. Indicadores me van a decir, son KPIs, o bueno, son Key Risk Indicators. Está padrísimo el nombre, pero no. Aquí son indicadores, ¿cómo hacerlo sencillo para un CEO que responda? Entonces, no vamos a medirlo, eso es materia de otro proceso, pero aquí lo que hacemos es saber, ¿lo estamos haciendo o no? Porque eso pensemos que es para el CEO, no es para el área de ciberseguridad. El área de ciberseguridad debería de tener RKIs perdón, KRIs, o tener KPIs o SLAs o OLAs o lo que ustedes quieran llamarle. Pero aquí esto es para el CEO. Entonces las preguntas es, ¿está funcionando este tema de integrar la ciberseguridad en tu organización? Y la primera pregunta es, ¿se ha llevado a cabo una evaluación independiente de riesgos de ciberseguridad? ¿Y por qué independiente? Ya lo decíamos, quizá no tienes la experiencia, quizá no tienes el conocimiento, o más de uno puede ser que truquee la información que está presentando para el CEO. Entonces, aquí estamos hablándole al CEO. Entonces, ¿has llevado una evaluación independiente? Segundo punto, ¿existe una estrategia de ciberseguridad implementada? Y ahí entra planear una respuesta a incidentes, que eso lo vamos a ver en el último punto, ejercitar los procedimientos de respuesta a incidentes, o sea, que no solamente, bueno, ahí está el plan, oye, ¿cuándo lo hiciste? Hace 10 años. Está perfecto, pero lo pruebas cada año, cada 6 meses, cada mes, cada cuándo lo pruebas. Lo hice hace 10 años, ¿te cuenta? Y cuando volteas es, el procedimiento dice, lo tiene que hacer José Ramírez, pero resulta que José Ramírez dejó la organización hace 9 años y medio. Entonces ya no sabemos a quién le vamos a cargar ese muñequito, esa actividad a quién le vamos a encargar. Por eso es por lo que se tienen que hacer pruebas constantes, validar, actualizar ese plan de respuesta a incidentes, detectar, responder y recuperarse de incidentes. Tiene que estar dentro de la estrategia de ciberseguridad. Entrenamiento a empleados en cyber awareness. Eso lo vamos a platicar mucho más a detalle, pero a final de cuentas tenemos que validar que ese plan o esa estrategia de ciberseguridad cuente con al menos estos puntos. Y luego, la ciberseguridad es una de las prioridades en todas las unidades de negocio en la organización. Eso debe ser claro. El CEO, el director, debe de ser el responsable de que las organizaciones que dependen de él, llamémosle organizaciones a los departamentos, a las áreas de la empresa, que todas sean conscientes del tema de ciberseguridad y que lo tengan como una prioridad. Eso es súper, súper importante. A partir de ahí entra la capacidad de realmente poder definir qué tan resiliente eres o no, porque eso está embebido en los procesos. La ciberseguridad está embebida en los procesos. Todos saben quién tiene la responsabilidad de la rendición de cuentas. Es un tema muy importante. Regularmente los CISOs son los que cargan con el muertito cuando algo pasa, pero realmente el responsable fue probablemente alguien más, incluyendo al CEO, porque no dio el suficiente dinero como para poder implementar medidas tecnológicas o como para poder hacer evaluaciones externas o como para validar algún proceso que disminuyera el riesgo o inclusive lo llegara a mitigar. Entonces, ¿quién es el responsable? Vamos a hacer una matriz RACI, una matriz de responsabilidades, para poder determinar realmente quién es el responsable, no general, sino de cada uno de los procesos de lo que estamos haciendo como en temas de ciberseguridad. Todos los miembros del consejo participan en las discusiones sobre seguridad. Participar no significa estaba en la mesa y estaba con el celular acá. Y todos hablando y así como platicando y hablando y viendo otras cosas. No. Participar activamente. Eso es súper importante que todos los miembros del consejo, desde su propia perspectiva, ¿ok? Entonces, cuando hablamos al CEO, también tenemos que hacerle ver ese punto, que todos los miembros del consejo, sea un consejo perfectamente establecido, sea un consejo familiar, o sea la mesa de directores, cuando el dueño es el CEO,
o el dueño, el director de la empresa, pero tiene un equipo de directores abajo, que todos ellos participen y estén involucrados en el tema de ciberseguridad. Que los informes de ciberseguridad ayuden a respaldar la toma de decisiones. Que tengamos primero los informes y que estos sean utilizados de una manera activa para poder respaldar decisiones, para no simplemente estar comprando cosas por comprarlas porque es la moda ahora tener un WAP o porque es la moda tener un WAF en la nube o porque no, porque realmente sea lo que yo necesito. ¿Ok? Eso es cada organización. Entonces, es el primer punto. Si se fijan, el primer punto, integrar la ciberseguridad en tu organización, es realmente cobijarla por los brazos del board. No es el CISO el que tiene que ir a empujar y con la espada desenvainada, como todo un buen héroe que siempre somos. Está padre. Eso es bonito, son historias lindas, pero la realidad es de que debe de estar empujada, respaldada por el board. Eso es lo que tenemos que ser conscientes y lo que nosotros tenemos que llevar hacia el CEO. ¿Okay? Punto 2, desarrollar una cultura de ciberseguridad positiva. Entonces, ahorita les voy a platicar qué es esto. Las personas son el componente más fuerte. Entonces, siempre hablamos de que es el componente más débil, pero también puede ser el más fuerte. Y eso hablamos de la cultura positiva. Entonces, ¿cuáles son las actividades más importantes? Primero, llevar el liderazgo. Debe de haber un verdadero liderazgo en ciberseguridad que esté perfectamente respaldado por el consejo. O sea, debemos, ya sea como sea la estructura, eh, 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 puede ser, por ejemplo, que el CISO dependa del área de sistemas, que es como, desgraciadamente, regularmente dependen, pero el de sistemas depende del de finanzas o del de administración, y entonces ahí sí ya es un CISO de chocolate, yo les digo. Eh, Pensemos en que tuviera el CISO la capacidad de estar con el director, realmente, que es la parte más importante. Dado caso que no, por lo menos que esté cobijado por el consejo, que lo escuchen, que sepan qué es lo que está pasando. Todos deben de ser parte de la cultura de ciberseguridad. Todos me refiero a todos, hasta el hijo del dueño. Porque cuántas veces en sus empresas no les han dicho, oye, es que vino el hijo de don Margarito y don Margarito pues pidió que jugara un ratito. Oye, pero en el filtro de contenido y en la seguridad tenemos que no se pueden conectar ningún dispositivo externo y aparte los sitios de juegos están bloqueados porque ya sabes y porque él aparte le gusta usar juegos craqueados y pues sí, pero es el hijo de don Margarito, entonces hay que abrirlo. A ver, por eso tenemos que estar todos respaldados. Por eso tiene que haber procesos claros. Y sé que es complicado, pero si el CEO es el primero que rompe las reglas, o los hijos, o los miembros de consejo, entonces no podemos pedir y esperar algo más del resto del equipo. Entonces ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Comunicación clara. Asegurar que las políticas son claras para todo el mundo, no solo para ciberseguridad. Muchas veces desarrollamos, no sé si alguna vez se han visto a leer, se han puesto a leer una ley que va al Senado, una cosa por el estilo. Cuando la ven, dices, hermano, esto es español, porque a mí como que se me hace que es otro idioma. No le entiendo yo qué están diciendo acá, porque es un lenguaje muy complicado y probablemente ese lenguaje jurídico es necesario para que las leyes se ejecuten. ¿Y quién lo entienden? Los abogados, punto. Pero la ciberseguridad debe ser algo general, democratizado totalmente. Entonces, deben de ser sumamente claras sin concepto técnico. Debe de haber la política de ciberseguridad, que esa debe ser con otras características. Pero cuando hablemos de políticas para todos los stakeholders, para todos los involucrados dentro de la organización, desde los dueños, los miembros del consejo, a directores, usuarios, hasta todo mundo, inclusive hay políticas que consideran a las señoras del aseo como una pieza clave, porque son las que más ven información confidencial. Cuando van a limpiar el escritorio, pues resulta que ahí estaba el nuevo contrato de venta o de compra de una empresa nueva, ¿no? Entonces, si esa persona quisiera, pues ahí trae el celular y le toma una foto y se anuncia. Es una fuga de información. Entonces, son cuestiones que debemos de considerarlo en todo este sentido, ¿vale? Ahora, no desarrollar las políticas de arriba para abajo, que es un punto súper importante.
Es decir, del CEO hacia la señora de la limpieza. Tiene que ser algo consensuado. No digo que de la señora de la limpieza me proponga políticas, pero sí lo que decimos es que tiene que ser consensuado, tiene que ser mixto. Tenemos que integrar a todos los stakeholders, porque nosotros podemos decir, sí, mira, es que esta política es lo que tú necesitas. Pero cuando llegas con el empleado y dice, bueno, probablemente sí, pero si hago eso que tú me estás diciendo, pues ya mañana no vengo a trabajar si quieres, ¿no? Porque no hay nada más que yo pueda hacer, porque yo vivo con esa aplicación. Entonces tienes que encontrar la forma de poder colaborar con ellos. Es la parte importante. Reporte sencillo de incidentes. Y aquí entra en el reporte sencillo de incidentes algo que sea muy fácil, porque tenía un cliente que tenía un súper sistema eh, de, para poder reportar las amenazas, los incidentes, donde pedía A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, todas las opciones de información y pedía casi la entrada de memoria que estaba pidiendo y el error del sistema y mándame un blue screen, una foto del blue screen y dime de qué viene. Cuando la gente ve eso y dice, ay, no, ¿sabes qué? No entiendo. Bueno, hay que lo vean ellos. Y ya se acabó. Entonces tenemos que hacerlo sencillo. El tema de la ciberseguridad debe de ser algo sencillo. ¿Ok? Y el último punto, que es el entrenamiento. La organización debe tener un programa de entrenamiento y concientización de ciberseguridad. Y este programa, le puse yo ahí, no es de una semana, es algo permanente. Ahorita estamos en octubre, en el mes de la ciberseguridad, y ahorita todo mundo está haciendo semana de la ciberseguridad, de la jornada de la ciberseguridad, y juntan a toda la organización en un salón bonito y les dan unas plumas, y recuerda que la ciberseguridad es importante. Hay estudios donde se dice que ese tipo de temas en una semana queda un poco claro. A lo mejor los primeros días sí te acuerdas. Una semana queda poco claro. Después de un mes no te acuerdas de nada. Cuando no es lo tuyo, un mes, no te acuerdas de qué es lo que dijeron. Me acuerdo que me regalaron una plumita, ¿no? Una taza que dice la ciberseguridad es súper importante. Bien, gracias, pero ¿qué es la ciberseguridad? Entonces tiene que ser un proceso constante, donde yo esté con carteles, donde yo esté mandando correos, donde yo tenga wallpapers, donde yo tenga entrenamientos, donde tenga mediciones, donde tenga algo constante. No es de una semana, no es de un día. ¿Ok? Eso es súper importante. ¿Cuáles son los indicadores de esta medición? Entonces surge algo bien importante. Preguntamos de nuevo, como miembro del consejo, ¿lideras con el ejemplo? Eso le preguntas al CEO y muchas veces te dice, pues no, porque yo no tenía la idea de que teníamos que hacer todo esto. Yo no sabía que teníamos que llevar toda esta política, esta práctica de ciberseguridad a este nivel. Entonces, no, pues mi hijo llega y él es el dueño o heredero realmente de la organización. Entonces, él hace y deshace lo que quiere a quien los accesos. Eso no puede ser así. Entonces, precisamente ahí entra, ¿lideras con el ejemplo? ¿Puedes demostrar un enfoque colaborativo en el diseño de políticas y procesos de seguridad? ¿Qué es esto? Sencillo. Hay evidencia de que el equipo de producto se vinculó con el equipo de ciberseguridad para que el último producto que se liberó, sea lo que sea el producto, haya salido con algún concepto de ciberseguridad. Oye, es que yo hago galletas, no hay un tema de ciberseguridad ahí. ¿Y qué pasa si sí? La receta es muy buena, porque eso es fuga de información. Si yo la saco, yo la puedo replicar en otro lado. Bueno, la receta no, pero el proceso sí. Bueno, el proceso sí. Entonces, documentaste el proceso y lo tienes protegido por un DLP o alguna tecnología así. ¿Cómo lo vas a vender las galletas? Es punto de venta. Entonces, ¿cómo vas a ver cuántas galletas van a querer? Entonces lo vas a meter al sistema. Si lo vas a meter al sistema, entonces ya validaste que A, B, C, D cosas. Es súper importante. Muchas veces obviamos ese tipo de cosas. Tienen una cultura de no culpabilización. Eso me sonó súper extraño. La puse en ChatGPT y se los juro que salió. Yo le ponía, ¿por qué no culpabilización? Porque es la objetivización de la culpa. O sea, asignarle el changuito a alguien. Pasó un ataque. Tú fuiste, tú eres el culpable. A ver, espérame. A lo mejor el botonazo se lo di yo,
pero hubo un proceso en el cual no me inhibieron para que eso sucediera. Entonces, ¿de quién la culpa? Está repartida entre varias personas. Ahí lo que buscamos con esta no culpabilización es realmente ser más proactivos más que reactivos, más en prevenir, en que ir a echarle la culpa y en correr al CISO porque hubo un hackeo. Si el CISO no hizo nada y si el CISO simplemente puso un antivirus, el AVG Free, y dice, con esto estamos protegidos, y no hizo más para ir a pedir recursos, y el CEO nunca volteó a verlo, entonces tenemos la culpa aquí dividida entre dos lados, ¿no? Por eso es importante que tanto el CISO, el responsable de seguridad, el responsable de sistemas, como el miembro de consejo esté atendiendo este tipo de cosas. ¿Tus métricas de seguridad se centran en el éxito en lugar del fracaso? Cuando hablamos del CISO, ese sí diseña KRIs, sí diseña KPI, sí diseña SLA, sí diseña OLAs, pero están basados en que nos enfoquemos en el tema de cuántos éxitos o cuántos fracasos. Es un tema completamente distinto. Hace ratito hablábamos de cultura positiva. Es lo que buscamos. ¿Ok? Ahora, tercer punto. Creo que vamos relativamente bien en tiempo. Voy a acelerar un poquito, pero el tercer punto, desarrollar el conocimiento en ciberseguridad. Esto es súper importante. Para ello tenemos algunas actividades. Una, el entrenamiento del equipo de trabajo. Ahora sí, ya aquí es al equipo de trabajo del área de TI, del área de ciberseguridad. Una cosa es que se vuelvan expertos y otra cosa es la que entiendan la tecnología. Otra cosa es que no entiendan nada de lo que está pasando, ¿no? En temas de ciberseguridad. Entonces, ¿dónde queremos estar posicionados como CEOs? En una empresa que el área de seguridad entiende y sobre todo puede gestionar organizaciones que sean expertos y que pueda validar cuál es la organización experta. Entonces, ¿cómo quiero yo posicionarme? Soy lo suficientemente grande como para poder tener un área de sistemas y tener un área de SOC, un área de operaciones, de auditoría y de todo esto, que me haga los procesos o subcontrato a alguien que lo haga. Pero que la gente que lo haga esté entrenado a lo que estamos buscando nosotros como estrategia de seguridad, ya sea tercerizar o hacerlo nosotros, pero tienen que estar entrenados para eso. Establecer una línea base de tu experiencia. Una línea base de tu experiencia es entender en qué nivel estás. Saber qué es lo que tus empleados conocen, qué tan a profundidad conocen el tema de ciberseguridad. Concientización en ciberseguridad, ya hablamos un poquito de eso, donde no es solamente es un día, es una constante, donde no solamente es hablar de phishing, donde no solamente es hablar de, ay, te voy a mandar un correo para ver si te llegó o no, y para ver si lo abres o no. Entonces, esa es la parte fácil. La parte más complicada es realmente, oye, ese teléfono que yo te estoy asignando, que es corporativo, ya te puse en MDM, pero tú le puedes cambiar aquí una configuración en la que le deshabilitas el MDM, que no lo hagas, ¿no? O no te puse en MDM, pero tienes un aparato que es mío y que tiene aquí tu correo electrónico de corporativo. Entonces, pero también lo usas para mandar las fotos chingüengüenchonas con tus amigos. Entonces, híjole, estás expuesto a muchas cosas. Entonces tienes que bloquearlo, no tienes que usarlo. Si es el corporativo y estás usando información corporativa de la empresa, obviamente, pues no lo uses para otros propósitos. Es el deber ser. ¿Qué tanto estamos haciéndolo, no? Pipeline de talento. Cuando hablamos de pipeline de talento, mucha gente dice, ¿cómo es eso? Yo lo que hago es contratar gente. Ajá. Ve y busca gente de ciberseguridad. No hay. ¿No? Tenemos ese gran problema. No es solamente un tema de México, es un tema de Latinoamérica, es un tema del mundo, pero México muy de manera particular está sucediendo esto. Si no estás en Ciudad de México, no hay tanto talento. Si estás en Ciudad de México, no tienes tanto talento joven. Entonces tienes que encontrar esa parte de desarrollar tu propio talento. ¿Y qué crees? Eso genera fidelidad. Los millennials y los de la generación Z y que no crean fidelidad y que no sé qué. No, señores, sí, sí genera fidelidad. Ayúdalos, apóyalos, entrénalos, desarróllenlos. Y te van a durar a lo mejor 5 años, 10 años. No esperes la vida entera como duraban los boomers. Pero a final de cuentas, nosotros tenemos que entender a las nuevas generaciones y parte de eso es desarrollar el talento. Entonces, ahí es donde está el secreto de tener un área de ciberseguridad
siempre con alguien que entienda qué es lo que está pasando dentro de mi organización. ¿Ok? Indicadores. ¿Cómo vamos a evaluar que esto está funcionando? Entonces, un punto. ¿Puede tu equipo de recursos humanos señalar las áreas específicas de habilidades en cibernética que la organización necesita actualmente y existe un plan para abordar las brechas? O sea, sé dónde le duele a mis empleados en temas de conocimiento de ciberseguridad y sé qué es lo que voy a hacer. Si eso no lo tienes, entonces tenemos que trabajarlo, ya sea desde concientización o para el equipo de seguridad o para el equipo de sistemas. Tiene que haber ese tipo de cosas. Segundo punto, ¿estás viendo mejoras en las métricas de higiene cibernético? Suponiendo que tienes KRIs, el tema de higiene cibernético es tener esa capacidad de contraseñas, contraseñas am, seguras, todo este tipo de cosas que es parte de la higiene cibernética. ¿Estás viendo mejoras ahí? Si sí, es porque tu gente entiende que es lo que estamos haciendo. Si ya antes tenías 100 sitios de phishing y ahora, bueno, hacían clic en 100 sitios de phishing y ahora estás viendo que solamente hacen clic en 20, pues ¿qué crees? Es un avance. A eso se refiere ese segundo punto. Entonces, tercer punto, ¿tienes una buena retención de empleados en roles clave de ciberseguridad? Eso es crítico, es importante. Y es parte del desarrollo de talento. Oye, ¿por qué el CISO se me va cada 6 meses? Porque uno, le pagas poquito. Dos, no está familiarizado con la empresa. Tres, quieres que tenga 50 años de experiencia en Kubernetes. Hermano, Kubernetes tiene unos cuantos añitos. No puedes tener muchísimos años de experiencia. Entonces, menos en ciberseguridad en Kubernetes o en contenedores. O sea, ese tipo de cosas. Luego hacemos algunas cosas ahí muy raras en reclutamiento. Entonces, debemos de ser claros qué es lo que estamos esperando y debemos de pagar proporcional a eso. ¿Para qué? Pues para tener una retención adecuada. ¿De acuerdo? La otra es la diversidad de tu personal se compara favorablemente con las cifras reportadas por la industria y los negocios. O sea, yo soy una empresa del área de retail y tengo 2 empleados en ciberseguridad. ¿Cómo me comparo yo una empresa de retail de 2,000 empleados con otra empresa de retail de 2,000 empleados? ¿Tienen también 2 empleados en ciberseguridad? ¿O tienen 50? ¿O no tienen un área de ciberseguridad? Entonces, ¿cómo estoy yo en ese sentido? Hay muchísima documentación, déjenme les digo. A nivel mundial, tanta en México no hay, desgraciadamente, pero sí hay a nivel mundial. Entonces, hay comparativos en Latinoamérica también. Entonces, nosotros somos parte de Latinoamérica o de Hispanoamérica, entonces esa parte deberíamos de poder entender lo que es lo que está pasando y poder compararnos. ¿El consejo directivo tiene conocimientos suficientes para tomar decisiones estratégicas sobre ciberseguridad? Si el consejo, si el board no entiende de ciberseguridad, volvemos a la práctica número 1, porque no podemos avanzar. ¿Sale? 4, actividades. Identificar los activos críticos en su organización. Ya sé, esto es punto que debería de ser de párvulos. Sí. ¿Cuántos de ustedes lo tienen actualizado? Pregunta capciosa. Averigua desde dónde estás comenzando. Hay muchas veces que llegamos como CISOs y decimos, oye, pues está súper bien, ¿cuántos firewalls? O no, ya mañana voy a poner una nueva política y mañana voy a hacer no sé qué y llego con la barredora pero no tienes ni idea de dónde estás parado. Entonces tenemos que empezar por saber dónde estamos comenzando. Mantener un inventario completo y un inventario de activos críticos no solamente es, tengo el inventario financiero, donde dice 50 impresoras, 4 faxes, 100 servidores, 10 impresoras, lo que tú quieras. No, es hablar de activos críticos. O sea, puede ser información, puede ser sistemas, puede ser plataformas. Esos son los componentes críticos, son los activos críticos de la organización. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros tenemos que identificarlos y precisamente etiquetarlos y gestionar sus riesgos. Prioriza las actividades críticas para la misión. Oye, es que yo creo que mi máquina es súper, súper importante. Oye, ¿y cuál es tu rol dentro de la organización? Soy el almacenista número 2. Probablemente no. Probablemente no sea el más crítico. A menos que seas de un puerto que recibe
y eres almacenista 2 no porque eres el segundo en importancia, sino porque eres la posición número 2 y que si tu máquina no sirve, si tienes algún problema con tu dispositivo, con tu sistema, con tu infraestructura, no puedes recibir un barco completo de contenedores y que el barco completo de contenedores, si se tarda una hora más, te va a cobrar a ti una penalización de $100,000. ¿Es importante el sistema o no? Entonces, caray, la cosa cambia, ¿no? Entonces, a eso me refiero con las actividades críticas para la misión. Entonces, la otra es colabora con otros equipos. Colaborar con otros equipos significa hablemos con agentes de sistemas, hablemos con agentes de ciberseguridad, hablemos con los contadores, hablemos con los de ventas, hablemos con los de operaciones, los de producto, los de todas las áreas para entender cuáles son sus requerimientos, cuál es la misión de cada uno de ellos. Porque si nosotros desarrollamos políticas muy padres, muy bonitas, muy bien hechas, pero resulta ser que para ellos no son importantes. Si los escuchas, vas a tener un mejor entendimiento de qué es lo que están viviendo ellos a nivel local. Por eso la importancia. Ahora, yo como CEO, ¿cómo voy a saber si esos indicadores son correctos? Entonces, ¿qué tan completo y actualizado está tu inventario? Y eso pónganlo sobre la palestra de lo que están ustedes viendo. O sea, ¿qué tan completo y actualizado está su inventario? Eso es súper, súper importante. ¿Tienen la certeza de que los cambios se consideran y se registran para mantener actualizada la línea base? O sea, una cosa es que tengan el inventario actualizado y otra es garantizar de que cambios en sistemas también se están reflejando. ¿De acuerdo? Sí, sigo teniendo los mismos 100 servidores, pero resulta ser que ya los 100 servidores ahora los tengo en la nube. ¿Y qué crees? Tienen un nivel de criticidad distinta, tienen un nivel de riesgo distinto, tienen un nivel de exposición distinto. Entonces tenemos que confirmar esa parte. El consejo tiene la certeza de que los activos críticos son conocidos. ¿Quién es responsable de cada activo? ¿Por qué se utiliza y dónde se almacena? Hice una pausa así ñacañesca para que entiendan la importancia de eso. El consejo tiene la certeza de que los activos críticos son conocidos. ¿Quién es responsable de cada uno? ¿Para qué se utiliza? ¿Y dónde se almacena? Estoy 99% seguro que el 99% de las organizaciones no lo tienen. Y sobre todo los misiones críticos. ¿Sale? Entonces, eso es algo en lo que tenemos que poner un dedo particular, porque yo necesito saber si hay un ataque, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a gritar? ¿A quién le voy a pedir ayuda? ¿A quién le voy a decir qué? ¿Dónde está? Oye, el RP sí está padrísimo, pero ¿dónde está? En un data center en AWS. Ok, padre. Ya sé que no es el servidor 1 en el rack 2. Ok, pero ¿en dónde está? O sea, probablemente no vas a decir, está en el data center de Ohio o en el data center de Texas, porque ahí sabemos que es otro tema. Pero saber cuál es el host que tiene mi información. Porque si yo algún día decido como que se ve que no tiene muchas cosas interesantes, lo borro. ¡Pum! Recupéralo. Ahí no se lo puedo llevar a Tracer a que me recupere el disco duro, a que me recupere la información que borré. No hay forma. Entonces es súper importante que tengamos eso identificado. Se han comunicado claramente los objetivos prioritarios. ¿Existe certeza de que esas prioridades guían los esfuerzos de ciberseguridad? Voy a poner un ejemplo claro. El próximo año vamos a vender $10 millones más. Bien, perfecto. Este año vendíamos 10, el siguiente año vamos a vender 20. Excelente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Venta en línea. Sí. Uy. Oiga, patrón, pero es que el firewall le tengo palillos puestos para que no se me caiga. Pero tú lo quieres vender en línea, no estamos alineados. Porque si quieres vender el doble, significa que tenemos que hacer un esfuerzo en ciberseguridad. Entonces, esa parte tiene que estar alineado uno con otro. Por eso es importante que este mensaje lo vea el CEO. ¿Ok? Ahora, entendiendo las amenazas de ciberseguridad, que es otro punto, el punto número 5. Actividades. ¿Qué vamos a hacer aquí en actividades? Punto número 1. Entiende el panorama de amenazas de ciberseguridad. O sea, si yo vivo aislado en una isla, ¿cuáles son las amenazas de ciberseguridad? Pues si eres los de la Laguna Azul, no pasa nada, hermano. ¿Estás bien? Tú preocúpate por los caníbales que andaban por ahí en la isla, pero tú estás bien. No te preocupes.
Sin embargo, la gran mayoría de las organizaciones dependemos de una correlación, esta cosa que le llaman la globalización tan famosa y que es buena y es mala, ¿no? Lo bueno es que podemos vender globalmente, lo malo es que podemos vender globalmente. Entonces, hay que entender qué es lo que está pasando a nivel del mundo. Es súper importante que también entendamos qué pasa en otras partes y no solamente en mi coto de poder, en mi casa, lo que pasa con la Shakira y con ese tipo de cosas, ¿no? También temas de ciberseguridad, más nosotros que estamos metidos ahí. Hay distintas formas. Excelente, José. Muchísimas gracias. Fíjate que el tiempo nos ha alcanzado. Sé que el contenido es muy bueno. ¿Cómo ves? ¿Crees que podamos finalizar? O Sí, amigo. Ahorita, si quieres, déjame termino este punto número 5. Según yo, traíamos ahí como 10 minutos más. Pero déjame termino el punto 5. Dame un minutito y cerramos. ¿Te parece? muy excelente, gracias. Súper, gracias. Entonces, terminando el tema, entender el tema, el panorama de las amenazas de ciberseguridad. Y luego el punto número 2, incorpora la evaluación de amenazas en tu gestión de riesgos, que es súper importante, que es entender qué es lo que está pasando en las vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Y luego, integrar inteligencia de amenazas es integrar distintas fuentes de información para poder reconocer qué es lo que está pasando. Y finalmente, un punto 4, que es colaboración en ciberseguridad. Muchas veces cuando nos sucede algo nos quedamos calladitos, no pasa nada, y a partir de ahí, pues a ver que cada quien se rasgue con sus propias uñas. En este caso es buscar colaborar en temas de ciberseguridad. ¿Cuáles son los indicadores? Los miembros de consejo pueden nombrar las principales amenazas de ciberseguridad que enfrenta la organización. ¿Ok? Es súper importante hablar de eso con ellos y que ellos puedan expresarlo. No necesito que me expliquen técnicamente, pero sí entender cuáles son las principales amenazas. Y luego, las evaluaciones de amenaza involucran a representantes de toda la empresa y están vinculadas a tus riesgos cibernéticos, que es súper, súper importante. Y luego el tema de relaciones con representantes de otras organizaciones en tu sector. O sea, no vivir en un mundo aislado, sino también, si eres del retail, pues pertenecer a la Asociación de Retail de Tijuana, de Nacional. Si eres de la industria de la exportación, pues a Index. Si eres de las distintas asociaciones, pertenecer ahí, porque ahí vas a escuchar qué es lo que está pasando. Ahí hay comités de ciberseguridad. Ahí hay, por ejemplo, en SC2, que también tenemos una iniciativa bastante interesante en esos puntos. Compartir y colaborar, que es el punto importante. Y finalmente, los expertos asisten a eventos claves de ciberseguridad, RCA Conference, el Cyber Summit de Tracer, que son puntos para poder llenarnos de información. Entonces, son puntos bien importantes que nosotros debemos de tener en cuenta. Faltaron ahí algunos temas, pero igual en otra ocasión podríamos platicarlo más a detalle. Les agradezco por el tiempo. Gustavo, les agradezco muchísimo por el tiempo y si alguien tiene alguna duda, con muchísimo gusto nos pueden contactar y podemos seguir la conversación ya ahí junto con los amigos de Tracer, ¿vale? Muchísimas gracias, José, por tu aportación. Creo que nos ha dado un panorama muy bueno con respecto a las responsabilidades, los KPIs que debemos tomar en cuenta y las diferentes maneras en que se puede entrenar al personal desde un punto de vista de negocios más que técnico, ¿no? Entonces nos acabas de ver el panorama y complementamos muy bien los temas tanto técnicos como directivos. Y Gracias. continuamos. Muchas gracias. Gracias.